¿Qué tal, amado y sensual suscriptor? Gracias por estar escuchándonos en un podcast más. En esta su sección de Focus es parte de su experiencia. Es un título muy largo y voy a regañar un poquito a Monse. Está muy largo el título. Pero me gusta esta sección del podcast que tenemos. Le saluda a su amigo Beto Rivas. Y el día de hoy tenemos un programa bueno. Ya uno de los exponentes que está con nosotros ya había estado en otro podcast, en Casa Vertientes, pero ahora vamos a hablar de lo que es de la euforia a la depresión. Estuve investigando un poco y haciendo preguntas a conocidos de cómo es de que pasa este fenómeno en el cuerpo, de que cuando está uno extremadamente enojado y después pasa a ponerse extremadamente triste. Y uno de los comentarios muy curiosos que me llegó fue el de que cuando se pelean entre parejas, ya sea hombre o mujer, fue prácticamente el mismo síntoma, por así decirlo, en el que se pelean, se gritan demasiado y llega un punto en el que está como en un hype, así de tanta ira, pasan a estar tristes por todo lo que dijeron, por no se controlaron las palabras que no se tenían que decir en ese momento. Entonces hay muchos síntomas que yo noté en la gente que me escribió y me gustaría que se presentaran primero y me platicaran un poco referente a este tema. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Andrés Bringas. Soy licenciado en psicología y bueno, ya tengo tiempo trabajando en rehabilitación de adicción. Bien, buenas noches. Mi nombre es Adalberto López. Yo soy consejero en adicciones y también tengo ya tiempo trabajando con el trastorno de la personalidad en personas que son adictas y en personas que tienen un problema con sus emociones. Muy bien, bueno, como les mencioné, mucha gente que me escribió, lo pasó en Twitter, o bueno, ya X, por si alguien quiere contactarnos, yo me encuentro como arroba arroba Albert-10, así es como me pueden encontrar. Y ahí a veces aviento una que otra pregunta referente a los temas que estamos abordando. Y bueno, comenzando, o sea, ¿por qué este tema? ¿Cómo es de que, bueno, ustedes ya lo acaban de mencionar, psicólogo y experto en consejero en adicciones? O sea, ¿cómo es este proceso de analizar, antes que nada, de cómo analizar la euforia y después la depresión? Sí. Ahorita mencionabas algo muy chistoso, decías cómo muchas veces las relaciones son las que más nos sacan lo peor de nosotros, podríamos decir. Y efectivamente, pues está siempre las pérdidas. Hay tres cosas que nos dificultan como seres humanos, pues, que primero son las pérdidas, que es algo que nos da como cierta dificultad en todo esto. Después, las catástrofes naturales, como es el tsunami, que un terremoto, son cosas que no podemos controlar, que afectan, pero la que más nos afecta son las relaciones personales. Esa es la que más afectación tienen los seres humanos. Y ahorita que estabas comentando algo bien importante, porque bueno, nosotros estamos hablando desde un punto de vista sobre la adicción, ¿sí? Porque es importante mencionar que cuando hablamos de la euforia, la depresión, no se vive igual una persona, digamos, normal a una persona que desarrolla una adicción. Que es lo que estábamos hablando fuera de micrófono, sí, ¿verdad? Y es muy importante por eso hacer esta mención, pues, porque cuando hablamos de drogadicción, etcétera, la persona no es drogadicto solo en el momento que está consumiendo, ¿sí? O sea, puede ser una persona que a lo mejor haya tenido una carrera de 3 años de consumo, consumió 3 años, pero después puede tener 10 años sin consumir, por un decir, pero aún así sigue siendo drogadicto, ¿sí? Sigue teniendo personalidad adictiva. Entonces, pero esto es algo, repito, que tienen las personas con este ingrediente especial, ¿sí? No cualquier persona va a desarrollar esto. La drogadicción no se desarrolla, digo nada más como un paréntesis, pero la drogadicción no se desarrolla por el consumo, ¿sí? Hemos creído eso, hemos creído que a mayor consumo, mayor adicto eres, ¿no? O que si una persona consume mucho, quiere decir que es adicto. Y digo, claro que la adicción se materializa cuando hay consumo, pero no es la problemática como tal, ¿sí? El problema no es la droga, es un síntoma nada más de una problemática mayor. Entonces estamos hablando de que las personas es el patrón, por así decirlo, ¿no? A lo que te estoy entendiendo. Mira, haz de cuenta, digámoslo así, que es como, digo, hablando de VIH y SIDA, ¿no? Ajá. Sabemos que el SIDA es cuando es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es cuando la persona ya tiene el virus, ¿sí? Más bien,
la enfermedad, digamos así, ya está fallando su sistema inmunológico, ¿sí? Pero una persona que tiene VIH no necesariamente está viviendo esto, digamos. Y ahorita existen retrovirales que una persona con SIDA puede regresar a tener VIH. Sería lo mismo, digo, pongo este ejemplo porque es como una persona que tiene la hipersensibilidad, que tiene personalidad adictiva, efectivamente puede estar en estado salvaje, como le llamamos cuando la persona está consumiendo, pero puede estar sin consumir, pero aún así tiene esta personalidad adictiva, aunque esté pasiva. No sé si me doy a entender. Sí, mira, hay algo que yo no entiendo y de la otra vez le iba a preguntar, pero se me olvidó, lo de estado agresivo. Ajá. ¿Cómo dijiste? Si no, No, es ¿cómo? te dijiste una palabra, bueno, te me voy a acordar. Por eso te interrumpí, porque desde podcasts pasados he estado escuchando eso, estado salvaje, perdón. Estado salvaje, sí, bueno, menciona como estado salvaje porque es donde no hay conciencia, ¿sí? Ok. Digamos que es un estado salvaje, no hay conciencia, no hay bien, no hay mal, simplemente la persona va a actuar en base a sus instintos, estado salvaje, como un animal. ¿Cuál es la principal diferencia? Creo que hay que, ¿cómo se dice? Contextualizar a la audiencia. Ajá. Lo menciono más que nada por la cuestión de cómo a mí me llegaron los mensajes, ¿no? Creo que aquí sería un buen punto de partida de este tema. ¿Cómo puedes diferenciar el estado de euforia, depresión, por ejemplo, en un estado, vamos a llamarlo normal, porque no encuentro como esa etiqueta o definición, a un estado de una persona que es adicta? Es que vuelvo a esto, pues, Ajá. esta personalidad adictiva es algo que ya trae. Entonces, todas las euforias, todas las alegrías se van a convertir en euforias, o tienen posibilidad de convertirse en euforias, cualquier alegría. Y cualquier enojo, cualquier tristeza se puede convertir en depresión, ¿sí? No es, o sea, esto porque la persona, digamos que esta personalidad adictiva tiene como ingrediente el que se exageran las emociones, ¿sí? Entonces, y estas emociones son exageradas. Una persona que tiene, repito, esta personalidad, aunque no haya consumido ninguna droga, ¿sí? Y es importante saber esto porque no todas las personas se van a convertir en adictos por consumir. Se necesita tener como todo este bagaje de ingredientes para poder ser adicto. No cualquiera se hace adicto. Necesitas tener estos ingredientes específicos, desde genético, desde el tener un caldo de cultivo, digamos, caldo de cultivo me refiero a la familia, una familia en donde por lo general se repiten patrones de conducta, que es muy común que repitamos patrones, es muy común que donde hay alcoholismo, es porque en la familia anterior ya hubo alcoholismo y hubo codependencia. Es muy común que los patrones se repitan, ¿sí? Entonces es mucho más fácil que exista alcoholismo en una familia donde en hijos de padres alcohólicos que donde no hubo alcoholismo. Yo, ahorita como dato chistoso, por así decirlo, me voy a quemar y voy a quemar a muchos amigos con esto, porque creo que tuvimos como un patrón, ciertos amigos y yo, en el que estábamos hablando de que nosotros somos alcohólicos hasta por religión. Sí. Porque está la frase, bueno, un versículo de la Biblia cuando te vas a casar, es que son las bodas de Caná de Galilea. Sí, se acaba el vino bueno, se acaba el amor. Sí, claro. Pero aquí la cuestión es esta, de que hemos creído precisamente cuando hablamos de alcoholismo que tiene que ver necesariamente con el consumo. Uh-huh. Y es importante quitar es un mito nada más. No tiene, el consumo, claro, a todos les afecta. No necesitas tener personalidad adictiva para que el consumo te afecte. Cualquier persona se toma una botella, agarra un coche y lo más probable es que choque, ¿sí? No tienes que ser alcohólico para eso. El alcoholismo tiene que ver con una cuestión de personalidad, con emociones exageradas, sí, pero que se aplican en todos los aspectos de la vida. Es algo que no se le puede quitar, ¿sí? Digamos que es una distorsión que tiene una distorsión hacia la percepción de la vida, ¿sí? Y la va a tener todo el tiempo. Simplemente hay mecanismos en los cuales la persona va a poder mantener esta emocionalidad, digámoslo así, la va a poder mantener mejor, pero no significa que se le va a quitar. Por eso es muy importante que una persona que tiene esta personalidad o que es una persona que ya desarrolló una adicción va a tener que tener un seguimiento toda la vida, ¿sí? No se le va a quitar la necesidad de terapia cuando deje de consumir, porque el problema, repito, no es el consumo, tiene que ver con todas sus emociones, que las va a tener en el trabajo, las va a tener con su familia, las va a tener con su pareja, las va a tener con sus amigos, todo el tiempo, ¿sí? Okay. Entonces, digo, nada más es como importante ver esto porque sí, efectivamente, no cualquiera es alcohólico, ¿sí? No cualquiera se va a hacer, no porque una persona toma todos los días es alcohólico tampoco. ¿Ah, no? Sí, no. Hay personas que pueden tomar diario, se toman una cerveza, diario se toman un tequila, y no por eso son alcohólicos. O sea,
También es importante ver esto, porque hemos creído que el alcoholismo es de una persona que ya está, digamos, pues en estado, como decimos, el T por 8, el que está ahí en el parque, y no necesariamente, pues. Claro que hay cronicidades y hay grados de alcoholismo, grados de drogadicción, pero la personalidad adictiva es la misma, ¿sí? Y va a haber personas funcionales que tengan trabajo, que tengan puestos importantes de trabajo, que tengan nivel socioeconómico elevado y aún así tienen el problema de la drogadicción y el alcoholismo. No es un sinónimo que la persona que es alcohólica no va a trabajar necesariamente. Esa parte sí te la entiendo porque ya aquí en este podcast ya lo habíamos mencionado anteriormente de que pues esto no, ¿cómo dice? No es nada de etiquetas, no obedece géneros, no obedece clases sociales, es algo que le puede pasar a cualquier persona. Así es. Ahorita como lo estás mencionando, tanto como negativo como... O sea, puede ser positivo, cualquiera, ¿no? Si no sabemos su historia, pero sabiendo ya la historia de cada persona, no cualquiera puede, es a lo que voy. Se necesita tener cumplir con estos requisitos. Si hay ciertos requisitos que debe de cumplir la persona, no cualquiera lo va a desarrollar nada más por nomás, ¿sí? Okay. Y a lo que voy es a esto, el ingrediente genético es muy importante. Si no, yo he conocido y he tenido pacientes, por ejemplo, que son gemelos, iguales, idénticos, los visten igual, y uno es adicto y el otro no. ¿Sí? Que dices, ¿dónde estuvo entonces? Si tiene que ver meramente con una educación o tiene que ver con el consumo, entonces ¿por qué uno sí y el otro no? Si recibieron exactamente la misma educación, fueron a la misma escuela, usaban la misma ropa, ¿me explico? ¿Por qué? Porque el uno tiene el ingrediente genético y el otro no. Okay. ¿Sí? Digamos, no por eso significa, pues puede desarrollar otras cosas, ¿no? El alcoholismo no es no es la única patología, digámoslo así, que existe, pues hay muchas otras, mucho peores también. Okay. Pero pues digo, yo creo que ya en estas alturas de la vida, en esta sociedad, pues nadie la libramos, ¿no? Si no somos una cosa, somos otra. Me gustaría ahorita pasarle el micrófono a Adalberto, ¿verdad? Adalberto, sí. Perdón, es la segunda persona que conozco y la primera persona que conozco con ese nombre era que sea este otro rollo. Adalberto, es como Adalberto Martínez Resortes, el actor ahí. Okay. Vengo de allá. No es cierto. ¿Te puedo decir Adal? Adal, sí, Ramones también, si gusta. Va, entonces, igual, como lo estaba mencionando al principio, en la presentación, ¿cómo es o cómo tú llevarías este proceso de la euforia a la depresión? Ahorita que tú mencionas que eres especialista en llevar las adicciones, ¿no? Bueno, no llevarlas a la gente, pues, sino como sí, al adicto, más bien. Sí, de consejería. Consejería. Sí, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Exactamente, me siento, sabes, muy emocionado, pues, porque este tipo de manera en la cual podemos utilizar las redes sociales o un podcast para poder retroalimentar a un paciente como los que yo atiendo, se me hace de mucho beneficio, pues, ya que yo he atendido tanto pacientes que han llegado por un consumo de sustancias de una forma muy elevado, tanto personas que son solamente emocionales, pero nuestro problema, como decía el licenciado, recalcar mucho la hipersensibilidad, pues, ¿no? Porque al último la hipersensibilidad es la que me lleva o la que lleva a uno de los pacientes que yo he tratado a exagerar tanto la realidad en la cual llegas a tener una etapa de euforia en la cual, como tú bien lo decías al principio, el problema de pareja, o sea, tanto la euforia del coraje por algo que no te pareció, que no te gustó, que dijo algo que no querías escuchar, y cómo tan fuerte es la euforia en la cual terminas agrediendo verbalmente. Incluso ha habido pacientes que he tratado que han agredido físicamente a sus parejas por la euforia del coraje, la ira, o sea, más que nada, todo lo que te lleva a tener tanta ira, llegar a esta etapa de euforia en la cual estás diciendo lo peor, estás cometiendo el error tan grande de hacerle caso a esta emoción que terminas agrediendo emocionalmente, verbalmente, físicamente, y después como cuando termina la discusión, que ni siquiera arreglaste nada, termina esta discusión, termina este problema, y cómo cambia de la euforia a empezar a sentir tanta culpa, o sea, empezar a así como concentrarte en qué dijiste, ¿no?
O sea, La cruda moral, como le llaman, ¿no? Exacto, o sea, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Cómo te atreviste a recordarle esta historia, aunque a veces hasta de su pasado? ¿Cómo te atreviste a golpearla y empezar a tener tanto sentimiento de culpa que te lleve a caer en un estado de depresión, donde empiezas a sentir tanta insatisfacción, un sentimiento de fracaso, un sentimiento de culpa que te empieza a carcomer e incluso empiezas a sentirte así como, o sea, ¿en qué momento me atreví a hacer estas cosas? La voy a perder. O sea, por eso no funciono, por eso termino siempre perdiendo, por eso me voy a quedar solo, o sea, no sirvo para vivir. Evidentemente, hasta vienen trastornos o conductas o recuerdos del pasado, ¿no? Porque he atendido pacientes que me han dicho, es que ahí mismo, es cuando me doy cuenta, hasta dónde tengo todavía mi problemática de que siempre me dijeron, tú no sirves para nada. Entonces, caer en este estado de depresión por sentir que es una realidad, no sirvo para nada, no puedo mantener ninguna relación, no puedo mantener nada en mi vida, o sea, no, estoy tonto para vivir, o sea, ¿qué me está pasando? Y llegar así a generar como, hasta ¿por qué no me quito la vida? ¿Qué hago aquí? No estoy funcionando, voy a perder a mi pareja, voy a perder a mis hijos, voy a perder todo. O sea, porque he tenido pacientes que ha sido tanto lo que genera quitarse la vida por haber tenido una euforia tan grande en la discusión que tú comentabas, como otro tipo de pacientes que han caído en una distorsión de la realidad cuando hay una euforia, cuando conoces, vaya, a una pareja nueva. ¿Sí me explico? O a una nueva persona que tienes expectativas grandes, es la mejor persona, qué bonita está esta mujer, me siento tan contento con esta persona, siento que ahora sí encontré lo que buscaba, no sé, tiene ciertos niveles académicos y dices, mira, encontré lo que hasta mis papás buscaban siempre para mí, o sea, mira que me siento contento por haber el día de hoy, ya me siento hasta en un triunfo, pues, encontré la mujer perfecta. Historias de consultorio, dirían por ahí. Exactamente, o sea, llegar a tanta euforia que dices, acabo de ser exitoso por haber encontrado esta pareja, ahora sí, fíjate, un problema grande de un paciente que tuve, ahora sí mi mamá va a estar orgullosa de mí, o sea. Fíjate que mencionas eso y me acuerdo de mucha gente. O sea, me hace recordar muchas, también me han pasado cosas, pero esta vez me acuerdo de mucha gente en el que yo sí escuchaba, ¿cómo se dice? Al papá de un amigo que decía, mira, esta chava me gusta como para ti. Exacto. Y ese cuate yo lo conozco desde el kinder, así tal cual, fíjate, sí. Y estuvimos kinder, primaria, secundaria y creo que también la prepa, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, no me acuerdo si estuvimos todo en la prepa juntos, pero si no, todos modos yo lo seguía, ¿cómo se dice? Frecuentando. Y haz de cuenta de que, pues, estábamos en la etapa de ligue. Y el cuate era el único que no salía a ligar. Porque le daba miedo. O sea, era, creo y yo lo llegué a ver, se me decía como algo muy normal ahorita que me acordé. Ahorita que me lo estás mencionando. Yo quiero pensar que era como, a lo mejor muy común para el papá decirle eso a su hijo. Pero como que el cuate al crecer como que fue algo muy, muy complicado, ¿no? O sea, como que se sentía presionado o... Mira, qué bueno que comentas esto, porque efectivamente aquí la familia juega un rol muy importante, ¿sí? O sea, hablamos ahorita de este ingrediente de la hipersensibilidad, ¿no? Algo de... El hipersensible, repito, se va a desarrollar en el caldo de cultivo que es la familia. En donde la familia va a tener este tipo de características que van a afectar. No todas las familias, o sea, una persona hipersensible no necesariamente va a desarrollar la adicción per se. ¿Sí? Tiene que tener este caldo de cultivo. Y como dices tú, fíjate cómo el papá decía este tipo de comentarios, que muy probablemente el papá lo hacía. Bueno, como te lo mencioné también al principio, ¿no? O sea, desde mi ignorancia se me hacía como un comentario muy X. Es que así parece. Y te puedo asegurar que a lo mejor el papá lo hacía muy X. O sea, ni siquiera... Pero aquí no nos damos cuenta del efecto que tienen los niños, pues, ¿no? No conocemos la historia acá de tu amigo como tal, pero el hecho de que el papá le esté diciendo esto, o sea, quién sabe si él se siente en competencia con el papá, quién sabe, aquí hay que ver también cómo es la relación con la mamá, o sea, aquí hay, este es el caldo de cultivo precisamente, ¿no? En donde se va a desarrollar. No hay adicción si no hay un codependencia, ¿sí? O sea, la familia es donde se va a desarrollar. Los padres... Mira, yo te puedo decir, en pocas palabras, yo tengo mucho tiempo trabajando con adictos y detrás de cada adicto
hay una mamá o un papá que les resuelve la vida siempre. Sí. ¿Sí? O sea, siempre. Es un patrón de conducta que vemos todo el tiempo. Por lo menos en México, por lo menos en Latinoamérica. Okay. La cultura que vivimos, sabes que pues tenemos es un precedente fuerte y vivimos en una cultura codependiente. Sí, aparte de también, como mencionas, cuestión cultural, pues, como dicen, ¿no? La primera vez es primero. No, estamos acostumbrados a que aquí una persona hasta los 40 años sale de su casa, pues, y que todavía, te lo digo porque yo tengo pacientes que a mí, por ejemplo, me puede hablar, hay veces que me habla la mamá para pedirme cita para el paciente, ¿no? Que si yo escuchara a la madre, nada más, yo estaría pensando que me está hablando de un niño de 8 y me está hablando de un niño de 40, ¿me explico? Ok. O sea, pero cómo la familia lo sigue manteniendo como un niño, eso es a lo que voy. No es caso aislada la adicción. La adicción se da con la familia. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, sí. Entonces, que lo estás mencionando, me imagino, bueno, repitiendo un poco como lo que me decías al principio, pero ahora con mis palabras un poquito más, ¿cómo se dice? Más fácil de digerir. sí. Es como te van educando, entonces, y es como te van también deseducando, porque creo que también yo una vez lo mencionaba también en el podcast pasado, en el que muchas veces nos educan de una forma y salimos al mundo y creemos que esa forma es la única forma que hay es la única fórmula que hay en la vida, ¿no? Sí, claro. Pero llegas y te topas con una persona que a lo mejor no vive bien, que tiene problemas y comienzas a cuestionarte cosas. O al revés, conoces a otra persona que vive muchísimo mejor que tú, que tiene muchísimas cosas mejores que tú, y comienzan también las frustraciones, el enojo con uno mismo. Sí, claro. Aunque bueno, las heridas de la infancia, esas Sesgo son del las, falso consentimiento. Yo no sé cómo se llama. esas son las que nos van a marcar toda la vida. Sí. O sea, las heridas de la infancia son las que nos marcan y que tienen que ver directamente con nuestros padres, los progenitores. Los primeros 8 años de vida, 12 años de vida, pero los primeros 8 muchas veces estas son situaciones que ni siquiera uno tiene la capacidad de recordarlas. Okay. ¿Sí? Pero esas heridas que pasan en la familia son las que de gran manera van a determinar el grado de consumo que va a tener un adicto. ¿Sí me doy a entender? O sea, repito, la adicción es la misma, la hipersensibilidad es la misma. ¿Por qué hay personas que se destruyen más que otras? Aunque es la misma enfermedad, digámoslo así. Porque estas personas que se destruyen más son porque tienen más heridas emocionales que las otras. Okay. Y esto por eso se puede incrementar. Una persona puede tener cierto consumo, a lo mejor cierto consumo funcional, y después de tener una pérdida, una muerte de un ser querido o algo, se puede incrementar el consumo de una manera fuerte. Yo quiero contarles una historia de una amiga, no voy a decir su nombre, pero ella, de que me estás mencionando así, me hiciste acordar mucho de su historia. Ella no es de aquí es de Jalisco, pero no es de aquí de la ciudad de Guadalajara, es de un pueblo, no me acuerdo cómo se llama. Pero ella menciona que cuando llegó aquí, vino a estudiar, terminó, y conoció a un tipo. Y era el típico chavo balagardo, que no sé por qué como que es guapo mi amiga, no sé por qué se fijan en ese tipo de... Porque así era su papá, muy probablemente. No creo, porque conozco a su papá. O el abuelo. Tal vez, pero bueno, te termino de contar. Y ahorita me van a decir cada quien sus conclusiones, ¿no? Entonces se junta con el chavo, pero el chavo era muy adicto, no me acuerdo qué consumía. Sí me dijo que no consumía cosas como hierba y cosas así, pues eran ya más químicos. Ajá. Y que llegó un punto de la etapa de su relación en el que pues todo emocionalmente iba, entre comillas, bien, porque dice que nunca vivió como esa agresión física, pero que sí que sentía como un rechazo. Pues ella decía que un asco, yo creo que un rechazo a su persona, que había bajado de peso, que ya no comía, que todo lo que se dedicaba ya no sentía como ese placer emocional. O sea, no sé si ustedes hayan escuchado o visto algo referente. Sí, mira, pues aquí o sea, vuelvo a lo mismo. Así como la persona que es adicta, no cualquiera lo va a desarrollar, solamente ciertas personalidades. La codependencia es igual. No cualquiera va a generar esta codependencia. O sea, es un tipo de personalidad también, ¿sí? Las personas que se juntan con los adictos son codependientes. Creen que los van a poder rescatar, ¿sí? Es esta necesidad de rescatar y también tiene un trasfondo. Digo, hay particularidades, por supuesto, pero estamos hablando de que una persona codependiente, digo, nada más haciendo como un pequeño paréntesis en esto, una persona codependiente es alguien que muy probablemente haya tenido ausencia de padre, Okay.
y la madre por lo general haya sido también codependiente del padre, entonces no la haya visto como ella creía que debía de ser vista. No sé si me doy a entender. Entonces hay ausencia de padre, sí, hay ausencia de padre, y entonces en ese momento, como esta persona está buscando la validación de la madre, ¿sí? Estoy hablando en términos, digo, tratando de hacer que no sea tan complicado de entender, pero como está buscando la validación de la mamá, esta validación la empieza a cambiar con otras personas. Entonces la vuelca hacia la pareja, ¿sí? Y quiere buscar esta validación. El problema aquí es que la validación se da por medio de cualquier emoción, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? La persona codependiente tiene la necesidad de que la estén validando. ¿Cómo la están validando? ¿Cuál emoción? ¿Cuál es? Agresión, felicidad, cariño, golpes, violencia. ¿Sí me doy a entender? Cualquier emoción. Lo que quiere una persona codependiente es ser vista. Entonces, no importa cómo. Por eso tú puedes ver muchas veces en las relaciones donde hay adicción y codependencia que hay mucho maltrato y hay muchos abusos. Y aún así la gente sigue junta. ¿Sí? Es lo que te voy a preguntar. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque se busca la validación. No importa cómo sea. Y son casos patológicos, porque a pesar de que haya golpes, no importa. Porque esto valida esta necesidad que se tiene de ser visto. No sé si me doy a entender. Y esto es algo muy tóxico y es muy enfermizo y es algo muy inconsciente también. No nos damos cuenta. Referente a lo que te comenté de mi amigo. O sea, no sé cómo lo podrían describir. Bueno, ya nos dieron como... Quiero pensar que es como una descripción clínica. Sí. ¿No? Sí. No sé, tú como guía o como una persona que está directamente con personas adictas. O sea, ¿cómo tú has llevado ese tipo de procesos? Sí, o sea, a lo que vamos, trato de pareja, ¿no? Que es el tema que ya se profundizó mucho. Hablando de un adicto o hablando de una persona emocional que termina siendo lo mismo, porque el problema del adicto es su hipersensibilidad y su manera en la que distorsiona la realidad. A consecuencia de haber caído en esta crisis de la euforia y haber tenido ciertas expectativas y que ya está sucediendo lo que él no esperó que iba a suceder y que no estaba listo, es cuando cae, nuevamente lo recalcamos, en una depresión y empieza a no tener ya esta satisfacción, a no tener ya esta solución quizá de poder enfatizar ya con la pareja, o de alguna manera estabilizar otra vez la relación, porque hay una crisis en este momento. ¿Cómo yo lo he podido trabajar con mis pacientes? Pues claro, qué tan importante es la ayuda de un ser humano aconsejando a otro, pero también teniendo la formalidad de acercarse a un grupo de autoayuda, de acercarse a una sesión psicológica, con el fin de que podamos trabajar los trastornos que tenemos o los patrones de conducta que venimos cargando desde la infancia. Porque claramente todo esto viene de un problema desde mi infancia. Lo que viví, lo que vi, lo que pensé que era real, lo que pensé que tenía que ser así por lo que yo vi, por lo que escuché y lo que yo tomé también la decisión de hacer a través de las enseñanzas que me dieron, ¿sabes? Entonces, enfatizando en esta cuestión, o sea, qué tan importante es el tratamiento y el seguimiento de un adicto, si estamos hablando del adicto, después de haber concluido con poder trabajar ya no estoy consumiendo, ya no tengo ninguna sustancia en mi cuerpo, en mi organismo, ya no me genera un problema consumir, pero me está generando un problema la manera en la que siento y pienso. Entonces, ¿cómo canalizar estas emociones? Pues en sesiones individuales, en sesiones grupales, en este tipo de podcast, ¿no? Por eso es que a mí se me hacía muy interesante abordar estos temas aquí. Aunque no lo creas, ustedes son mi terapia, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Pues a ver, entonces háblanos de ti ya. No es cierto, no es cierto, pero... O sea, a esto es a lo que voy, o sea, de la euforia. A mí me encantó el tema, honestamente, porque no nada más es con la pareja. O sea, la euforia, yo en mi caso personal o en el caso de muchos pacientes, o sea, la euforia que te da cuando quizá traes dinero o te llega un dinero de más, ¿qué pasa? O sea, es una excitación tan grande que si no tienes conciencia y sano juicio, eso que te llegó de más, lo únicamente lo vas a utilizar para autodestruirte o quizá para autodestruir a otra persona. O sea, he tenido pacientes que les llega dinero de más y antes que usarlo para construir más, lo utilizan para comprar algo y aparentar, ¿sabes? Se les acaba el dinero y ¿qué pasa? O sea,
¿qué me pasó? La depresión tan grande que te da. Eso sí me ha pasado a mí. Exacto, o sea, me terminé el dinero, ya no tengo, ahora cómo le voy a hacer, ahora cómo voy a subsistir incluso, o sea, no tener el sano juicio ni la conciencia de para qué es el dinero. O sea, pero el detalle es que el hipersensible, cuando le llega algo de más, la expectativa que tiene y la manera en la que lo quiere utilizar. Entonces, por eso es este paso de la euforia a la depresión. Qué tan importante es canalizar mis emociones todos los días, porque no nada más es un día a la semana, ni una vez cada 15 días. Es importante que todos los días yo busque la manera de estar entendiendo cómo es mi problema emocional que tengo para identificarlo y empezar a hacer algo por corregirlo. Porque algo que me han enseñado a mí mi consejero, porque también yo tengo un consejero, es que no voy a cambiar nunca, pero sí puedo modificar la manera en la que siento, en la que pienso y en la que vivo. Entonces, ¿cuántas consecuencias no ha vivido un adicto que he escuchado por tener estas etapas de euforia? No canalizarlas. Ok, ya lo ¿Sí me explico? Un poquito mejor. Ya, o sea, porque incluso yo las he tenido, ¿sabes? Yo he tenido así etapas de euforia que si no las trabajo yo con mi consejero, de verdad que me voy, como dicen vulgarmente, como gordo en tobogán, y me equivoco, ¿verdad? Y he visto mis mismos pacientes cómo se han equivocado. O sea, cómo, si hablábamos de la pareja, las expectativas tan grandes que hicieron en una pareja por lo que vieron el primer mes de enamoramiento, que es todo dulce y bello, cuánto dinero se gastaron por contentarla, por aparentar, por querer ser aceptados por ella. O sea, cuántas cosas dejaron de hacer, cuántas responsabilidades no terminaron por darle más tiempo a la persona que según ellos se encontraron. O sea, cuántas personas a su alrededor y seres queridos, o sea, cuántas veces se alejaron de estas personas por darle el tiempo y no perderla por el miedo. Pero esto es una euforia que me da, ¿sí me explico? Y después con el tiempo, darte cuenta que no era realidad, que es una ser humana que quizá tenía problemas, pero no los alcanzaste a ver, porque era tan grande tu emoción por tu hipersensibilidad, que no alcanzaste a ver la realidad de los hechos. ¿Cuál es la realidad? Pues es una mujer que viene con problemas. Y dice en literaturas que yo he leído, si quieren relacionarse dos personas de verdad y contraer un matrimonio formal, primero tuvieron que haber trabajado con todos sus trastornos emocionales para que en el matrimonio después no vengan estos trastornos a distorsionar toda la relación. Entonces, cuando me doy cuenta realmente todo lo que ya perdí, todo lo que dejé de hacer, todo lo que hice de más y que no es quien yo esperaba, entonces claramente han caído en una depresión. Y esta depresión los ha llevado al consumo nuevamente de sustancias, lo han llevado a generar quitarse la vida, lo han llevado al sentimiento de fracaso, al sentimiento de culpa, lo que estábamos hablando hace rato. Y vuelvo, no nada más con la relación, hablamos del dinero, hablamos de la euforia que me da la competencia para tener un mejor trabajo. Y después cuando ya tengo la responsabilidad, si no tengo la capacidad de solventar esta responsabilidad, pues termino perdiendo claramente. En pocas palabras, yo quiero entender todo esto es de que si cualquier persona, no lo acaban de mencionar, no necesariamente tiene que ser un adicto, puede pasarla a cualquiera, pero es dependiendo también el cómo sea su manejo y su trato a la frustración, al estrés y al enojo. Entonces, porque bueno, yo sí lo veo porque, digo, ahorita mencionas de lo del dinero y a mí sí me pasa hasta cuando necesito cosas. ¿No? O sea, que compro algo y lo compro y digo, no, pude haber hecho otra cosa. Cuando piensas que lo necesitas. Es muy distinto necesitarlo y pensar que lo necesitas. Exactamente. O que ves ofertas y dices, la ocupo. Y aparte está barata, pero no la ocupas. O sea, realmente no la necesitas, pero piensas que la necesitas y caes nuevamente en esta euforia por quererla obtener, por querer aparentar. Y empiezas a tener una distorsión de la realidad y empiezas nuevamente a malgastar quizá el extra que te cayó, ¿me explico? Sí, claro. Y ahorita me gustaría cambiar un poquito más del tema. Creo que lo generalizamos mucho, pero me gustaría ya como enfocarnos en la parte de la rehabilitación o de la terapia o del estar en un grupo, ¿no? O sea, ¿cómo se llama, perdón, el manejo de todo esto que estamos hablando, pero ya en un grupo o en una terapia? Mira, justamente como yo te estaba comentando, cómo poder abordar
este tipo de emociones que justamente, qué bueno que lo hablaste, que estar en una etapa de euforia te llega a tener mucha frustración, mucha intolerancia, mucha ira, y muchas emociones autodestructivas. ¿Cómo canalizarlas? Efectivamente, yo como consejero en adicciones, a mis pacientes lo que más les sugiero y les recomiendo todo el tiempo, aparte de la consejería individual, que es muy importante, con una persona que también tiene estos problemas, encajar en este puente de comprensión con el fin de poder entender al paciente y que el paciente a través de la experiencia de otro consejero con la misma personalidad poderse ayudar. Sirve mucho la atención individual, sirve mucho la formalidad de estar en una agrupación, la disciplina de poder todos los días y hacer como un hábito trabajar con mis emociones. ¿Cómo es trabajar con mis emociones? Hablar honestamente lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, o sea, tener una conciencia y un sano juicio tan amplio en el cual cada vez que pueda tener un conflicto emocional, que no siento la capacidad de reconocer que no lo voy a solucionar, canalizar estas emociones en un grupo. ¿A través de qué? A través de escuchar la experiencia de alguien que tiene la misma personalidad que yo, cómo lo resolvió él, para poder yo tener herramientas de cómo resolverlo. ¿Cuáles son las herramientas? Ser honesto, tener disciplina, ¿verdad? Hacer un hábito en el ser humano que trabaje honestamente lo que me ha hecho sentir la situación en la que estoy cayendo, para que yo con la euforia que estoy pasando no vaya a cometer el error que he cometido a través de todas las experiencias que tengo, ¿sabes? Y no volver a caer en este error. Y ahorita, mira, Adal acaba de comentar algo muy, muy importante, porque es ahorita que hablábamos ya del tratamiento, de algo ya trabajando con adictos, es importante saber, y esto se lo comento a todos, porque que un adicto necesita trabajar con otro adicto. La terapia convencional psicológica no funciona con los adictos, ¿sí? Te lo digo como psicólogo. O sea, y esto es importante saberlo, porque muchas veces creemos que una adicción es simplemente una cuestión de poder ir al psicólogo, de que lo hablen y ya, y es algo mucho más complejo, ¿sí? Es más complejo que eso. Entonces, si yo lo digo por si alguno de los que están escuchando llegan a tener algún problema o conocen a alguien que tiene un problema y todo, es importante saber que cuando hay adicción, cuando está la persona consumiendo, ¿sí? Que no ha podido dejarla, la manera de dejar de consumir va a tener que ser con uno igual, de uno a uno, ¿sí? Es como funciona. La psicoterapia no tiene gran trabajo ahí. Es la empatía, ¿no? Así es. Pero vuelvo a esto, pues, porque también es importante como psicólogos saber hasta dónde estamos limitados, ¿sí? Y efectivamente, cuando trabajamos con adictos, no, o sea, primero tiene que trabajar de uno a uno, ¿sí? Con el propio adicto, con su experiencia. No sé si sea el podcast adecuado, pero también a veces me gustaría preguntar por qué sonará meme, si tú lo digo de esta forma, pero porque muchas veces pasan de ser terapias psicológicas o terapias de grupo y después terminan siéndose muy católicos o muy cristianos. O sea, también. Sí, digo, bueno, pues eso ya es cada persona que tiene necesidad, pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Okay. No, eso ya tiene que ver con una educación también y con patrones también, o sea. Okay. Digo, porque sí, te me lo mencionas. Mira, tiene mucho que ver el sentimiento de pertenencia, ¿sabes? Okay. Entonces, eso tiene mucho que ver. Y cuando, de hecho, hay veces que este sentimiento de pertenencia es el que salva a la persona. Entonces, lo podemos encontrar en un grupo de Alcohólicos Anónimos, lo podemos encontrar en una iglesia, lo podemos encontrar, o sea, no es el grupo, digamos, que es lo más eficaz, pero no es la única manera, ¿sí? Okay. Hay diferentes formas de atacar esto. Hay personas que con la religión han podido también salir adelante, pues, con los principios religiosos, o sea, no es, no hay que decir nada más que... Como literal, suena meme, pero yo lo veo mucho con mis amigos, desgraciadamente, de mucho de mi círculo social de la infancia, como adulto, te puedo decir que casi todos han estado en grupos de autoayuda, han estado en AA, sí. Así, y todos salen y se han hecho súper católicos. Pues tiene que ver con el sentimiento de pertenencia, yo digo. Tengo uno que se bautizó. Ok. Entonces... Sí, pues que encontraron una identificación, pues, y qué bueno, digo, porque pues de lo que sea que se agarre la gente que le funcione está bien, ¿sí? O sea, puede ser la religión, puede ser el grupo, puede ser lo que sea que funcione. Lo que sea que funcione es bueno. Ok. Ya está acabando un poquito el tiempo, ya nada más para
¿cómo se dice? Para concluir, me gustaría que nos mencionaran un poco referente a sus experiencias y también cómo encontrarlos en dado caso de que a alguien le interese contactarlos para, o sea, para mejorar o para evitar que alguno de sus amigos, parientes caigan también en este problema de adicción. Ok. Mira, en mi experiencia personal, englobando el tema, me he alcanzado a dar cuenta a lo largo del tiempo que he estado trabajando con adictos y con enfermos emocionales, que las dependencias es lo que más ha hecho que yo termine cometiendo esos errores a consecuencia de la euforia, ¿sabes? La dependencia de la mujer, la dependencia del dinero, la dependencia del sentido de pertenencia, la dependencia de aparentar, la dependencia del reconocimiento. Todos estos defectos de carácter que tiene un adicto y que he tenido yo son los que me han llevado a cometer estos errores tan grandes en los que me hicieron caer en un fatalismo, ¿no? O sea, entonces a mí lo que me ha servido es poder identificar con aceptación las dependencias que yo tengo y trabajarlas en una agrupación para mí ha sido lo de mayor beneficio que he tenido porque he asistido a sesiones psicológicas y claro que me han ayudado, más sin embargo, lo que comentaba el licenciado Andrés, la importancia que es un adicto con otro adicto, ¿no? Entonces, la verdad es que yo enfatizo mucho esto porque todos los días es trabajar con la manera en la que siento y pienso para librarme de dependencias, porque no es malo tener una mujer, ni tener dinero, ni tener carros, ni salir a viajar, ni estas cosas que al ego lo alimentan. Pero es malo cuando es con una euforia por delante, ¿sabes? O un ego desbordado. O un ego desbordado, exactamente, porque va a haber una consecuencia. Y la consecuencia es la que te hace caer en una realidad y la realidad es la que te hace llegar a la depresión. No fue como pensaste. Entonces, yo tengo pacientes que se han tomado más de 150 pastillas para desaparecer y dejar de pensar por una situación depresiva tan grande en la cual lo único que quieren, porque ya cuando unos que la han librado, afortunadamente, y les digo, ¿por qué lo hiciste? Quería dejar de pensar y quería dejar de sentir tanta culpa. También algo que, nomás como comentario que lo dijo Andrés, que estoy haciendo memoria en el podcast del ego, también tiene mucho que ver el tener bien los pies bien puestos en la tierra, ¿no? También, referente a eso. La egoreducción, claro. Sí, la egoreducción y pero ¿cómo lograr que un adicto hipersensible emocional, enfermo emocional, pueda tener los pies en la tierra? Todos los días tener constancia en tratarse, todos los días, porque tanto he tenido pacientes que se han tomado 150 pastillas, como he tenido pacientes que se han brincado de un edificio de 4 pisos. Y se ha recuperado. Tengo uno ahorita que estoy atendiendo, se ha recuperado. Desafortunadamente, psiquiátricamente hablando, está muy deteriorado. Y cuando yo le pregunto ahorita con mayor lucidez, sin una sustancia encima, ¿por qué lo hiciste? Porque recaí, me sentí fracasado, sentí que traicioné a todas las personas que me amaban y ya no quería pensar ni sentir lo que me estaba generando mi fracaso. Ya no quería vivir, siento que no sirvo para vivir, ¿verdad? Entonces, eso estamos hablando de toda la euforia que le daba la dopamina, la droga. Tanta liberación de dopamina le hacía sentir tanto el efecto y el placer que cuando reducía la liberación de dopamina es cuando entraba en la depresión. Volvía a consumir, volvía a levantarse. Bajaba el consumo, bajaba la dopamina, volvía a la depresión. Entonces, eso es lo que hace la dependencia a la sustancia. Y lo mismo es cuando ya no estás consumiendo y cuando es la dependencia a la mujer, al dinero, al reconocimiento y al sentido de pertenencia. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, pues una persona emocional va a cargar con esto toda su vida, porque es la manera en la que siente y piensa, y no va a cambiar. Puede modificar. ¿Cómo modificarlo? Vuelvo a lo mismo. Todos los días tener la constancia de tratar sus emociones, escuchando la experiencia de alguien más, escuchando el sufrimiento de alguien más, para él nunca olvidar su historia, porque si olvida su historia, está condenada a repetirla. ¿Sí me doy a entender? Entonces, pues es lo que yo te quise compartir. Yo soy Adalberto, te vuelvo a repetir, soy consejero en adicciones. A mí me pueden pues contactar por vía telefónica. Mi teléfono es 33 13 07 65 08 y pues con todo gusto estoy a disposición de cualquier asesoría, cualquier intervención de cualquier tipo, con todo gusto estoy a disposición. Y gracias por la invitación.
Sí, gracias. Igualmente, bueno, ahorita como estaba comentando Adal, bien importante saber que esta personalidad que tiene el adicto, pues sí, tanto la terapia grupal, la terapia individual, todo va a hacer que la persona se mantenga, pero estos picos van a existir. No sé si me doy a entender. O sea, saber que esto no se quita. O sea, la persona va a mantenerse lo más que pueda, pero es muy probable que vaya a pasarle algo en este trayecto, digámoslo así. Su naturaleza es tener estas euforias y estas depresiones. Es parte de su naturaleza. Entonces, ir en contra de su naturaleza es lo que se tiene que ir trabajando, ¿sí? Por eso la persona cuando deja de asistir a sus reuniones, cuando deja de asistir a la terapia, pues digamos que otra vez le gana otra vez la enfermedad, pues, y pierde el sano juicio. ¿Sí? Que ese es digamos que ese es el camino que todos los adictos tienen, ¿sí? Indudablemente van para allá, tienen que mantener como la pastillita para no llegar a eso, pero si no se toman la pastillita van a llegar. ¿Sí me doy a entender? Sí, 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 claro. Entonces por eso es importante las sesiones diarias, más cuando la persona tiene poco tiempo que ha dejado de consumir, ¿sí? Al principio, cuando la persona deja de consumir, es muy importante que tenga este seguimiento y que tenga esta contención, ¿sí? Ya después se va haciendo a lo mejor un poco más periódico, más paulatino, pero los primeros años es bien importante tener este seguimiento diario. Y también, bueno, a mí me pueden contactar, nuevamente soy Andrés Bringas, licenciado en Psicología, me pueden contactar en el 333-952-2966, si gustan cualquier tipo de asesoría, terapia individual también, asesoría familiar, si hay alguna duda, si no sabemos si hay adicción en casa o no, como con todo gusto aquí estoy para poder aclarar sus dudas. Muy bien, de mi parte, pues también eso fue todo. Agradecerle la presencia a ustedes que estuvieron aquí compartiendo. Ahora no fue experiencia, más bien creo que fue conocimiento. Creo que, como siempre lo digo en todos los podcasts que he hecho con ustedes, me llevo siempre algo nuevo. Ahorita acabo de entender más cosas. Creo que ya no voy a decir la frase de mi ignorancia. Pero agradecerle al público de Focus, al audiente de Focus y de Radio Cusey, que nos pueden escuchar específicamente este podcast en vivo en la página de Radio Cusey, así lo pueden encontrar, FM, los jueves a partir de las 12 de la tarde. Mi nombre es Beto Rivas, muchas gracias por estar escuchándonos y es parte de su experiencia. Hasta la próxima.